Contabilidad Superior Unidad 1. Recurso 1. Lectura Fusiones de empresas. PRESENCIALSABADOVESPERTINO. Docs. Fusiones de empresas. Introducción. Las empresas, desde sus inicios, han tendido a agruparse o a separarse. Fundamentalmente por motivos económicos. A diferencia de las personas físicas que cuando se unen, en lo que hemos denominado matrimonio, mantienen su individualidad, las empresas personas jurídicas pueden perderla totalmente si se agrupan bajo lo que se denomina una fusión. Esta consiste en el acuerdo de dos o más sociedades, jurídicamente independientes, por el que se comprometen a juntar sus patrimonios y formar una nueva sociedad. A partir de ese momento solo existirá una nueva empresa con una nueva personalidad jurídica, o con la de una de las empresas integrantes si ésta actúa como absorbente de los patrimonios de las demás. A esta modalidad de fusión se le denomina absorción. Pero no hace falta hacerse con el control de una empresa a base de fusiones o absorciones, dado que también se la puede controlar sin necesidad de mezclar los patrimonios de la vendedora y de la compradora. Bastaría con hacerse con la mayoría de las acciones de la misma, incluso bastante a menudo, sin tener la mayoría se puede controlar la gestión de la empresa. A esto se le denomina adquisición. También, es muy corriente, que una empresa comience adquiriendo la mayoría de las acciones de otra y, posteriormente, decida absorberla. La operación contraria a la fusión-adquisición se denomina escisión o segregación, por la que una compañía desaparece para transformarse en varias o, simplemente, se deshace de una parte de sus activos. Concepto. La fusión es el efecto de unirse dos o más sociedades en una sola entidad jurídicamente independiente. El concepto de fusión de sociedades implica la disolución de una o varias sociedades jurídicamente independientes, con la subsistencia de una o nacimiento de otra nueva que absorbe todos los derechos y obligaciones de las fusionadas. Lo anterior implica la unión de propiedad y dirección común. Clasificación. La fusión implica la disolución de las sociedades, más no su liquidación. Esto es, los accionistas no recibirán los bienes o dinero que sus acciones o sus aportaciones representen, sino acciones nuevas a cambio de las existentes antes de la fusión. Como se ha mencionado anteriormente, la fusión puede tomar dos formas. A. Que nazca una nueva entidad distinta a las que se fusionan, disolviéndose estas últimas. Esta forma se llama fusión pura o por integración. Las empresas X e Y transmiten sus recursos netos, esto es, sus activos y pasivos a la empresa Z, disolviéndose las empresas X e Y. La empresa X, nueva sociedad, tendrá su estructura financiera compuesta por la suma de capitales de las sociedades X e Y que desaparecen. Esta fusión se conoce con el nombre de fusión horizontal, porque los accionistas o socios de las empresas fusionadas que desaparecen son los mismos de la empresa fusionante que nace, Z. B. Que una de las sociedades que se fusiona subsista absorbiendo a la otra u otras, las cuales desaparecerán por disolución. A esta forma se le llama fusión por incorporación o absorción. La empresa B transmite sus recursos a la empresa A disolviéndose la empresa B. Esta fusión se conoce con el nombre de fusión vertical porque los accionistas o socios de la empresa fusionada A desaparecen continuando los accionistas o socios de la empresa fusionante B, que subsiste. No se dan fusiones de entidades que tengan fines de lucro diferentes, como una sociedad mercantil con una sociedad civil, cuyos objetos sociales son opuestos. Uno tiene como fin el lucro y la otra tiene un fin preponderantemente económico, pero que no constituye una especulación comercial. No habrá razón para que las empresas decidan fusionarse. La empresa Real, SRL, se fusiona con la empresa Union, SRL. Los datos de la fusión fueron los siguientes. Valor individual de Real $2,000, 00000.
Valor individual de Union $1, 500.000.00. Los ahorros incrementales $100.000. Los costos incrementales $30.000. Los costos marginales iniciales $20.000. Hallar el valor de la empresa resultante de la fusión, Baer. Baer igual a VAEI más VACI, CMI. Baer igual a 2,000,000 más 1, 500.000.00 más 100.000.00 igual a 3.600.000.00. Baer igual a 3,600.000.00 30.000 a 20.000.00 igual a 3.550.000.00. Baer igual a valor actual de la empresa resultante de la fusión. VAEI igual a suma del valor actual individual de las empresas que se combinan. VACI igual a valor actual neto de los ahorros incrementales menos los ahorros incrementales originado por la combinación. CMI igual a costos marginales iniciales en el que se incurre por la combinación. La fusión como estrategia económica. Una forma eficiente de convertir a la empresa en una organización más sólida y con mejor futuro es por medio de la fusión, decisión considerada como una estrategia debido a que beneficia a las sociedades de diversas maneras. 1. Aumenta los ingresos de las sociedades que se fusionan. 2. Disminuye los costos de producción. 3. Disminuye los costos de distribución. 4. Disminuye los intereses de capitales ajenos. 5. Aumenta la productividad de la empresa. 6. Genera sinergia tecnológica. 7. Genera sinergia de comercialización. 8. Se obtiene mayor participación en el mercado. 9. Se logra economía a escala. 10. Se logra una mayor fortaleza financiera. Efectos de la fusión. En las sociedades fusionadas, las sociedades se disuelven perdiendo su personalidad jurídica y patrimonio, al pasar a la sociedad absorbente o nueva, transmitiendo a título universal sus derechos y obligaciones. En la sociedad fusionante, esta viene a ocupar el lugar de la fusionada, por lo que se incrementará su patrimonio, al absorber todo el activo y el pasivo de las sociedades fusionadas. Esta traslación de activos y pasivos opera sin necesidad de celebrar contratos individuales de cesión. En el caso de que la fusión nazca con otra sociedad, esta iniciará con un pasivo procedente de las sociedades fusionadas, cuando el activo no lo haya extinguido. Para los acreedores, para ellos es la situación de su deudor, debiendo exigir a la fusionante el cumplimiento de los créditos que tienen contra la sociedad fusionada y proseguir, en su caso, contra ella los litigios pendientes. Para los trabajadores, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 41, señala que la sustitución patronal no afecta a los contratos de trabajo existentes, en relación con los derechos adquiridos de los trabajadores, y precisamente en la fusión se da la figura jurídica de la sustitución patronal, situación que debe comunicarse al personal y sindicatos de las sociedades que van a desaparecer, que se les reconocerán los derechos que hayan adquirido hasta por el término de 6 meses, concluido este plazo. Subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. Ejemplo: la empresa LMC, S.R. L. adquiere a la empresa Producciones Arcoíris, S.R. L. mediante un intercambio de acciones. Los datos de las empresas individuales antes de la fusión eran los siguientes: Real, S.R. L. Union, S.R.L. Número de acciones: 3.000.00. 1.500.00. Precio de cada acción: 1.000.00. 400.00. Utilidad por acción: 100.00. 60.00. Se requiere: 1. Determinar la tasa de intercambio entre Real, S.R.L. y Union, S.R.L. Real, S.R.L. hacia Union, S.R.L. 1. De Real a Union. 3.000 sobre 1.500, x 100 igual a 200%. 2. De Union a Real.
1500 sobre 3000, x 100 igual a 50%. 2. Determina cuántas acciones debe emitir Real, S. R. L, para adquirir a Union. S. R. L. Valor de Union, SRL 1500x 400.00 igual a 600.000. Valor total entre precio acciones de Real, SRL 600.000.00, 3000 igual a 200. 3. ¿Cuántas acciones poseerá Real, S. R. L, después de la transacción? Acciones de Real, SRL al inicio. 3000.00. Acciones emitidas por LMC, SRL al adquirir al Producciones Arcoiris, SRL. 200.00. Total, de acciones después de la fusión. 3200.00. 4. El nuevo valor de las acciones de Real, S. R. L. Valor de Real al inicio. 3.000x 1000.00. 3.000.00. 1.500x 400.00. 600.000.00. Valor de Union. 3.600.000.00. Aspecto legal. La fusión de sociedades solo tiene efectos jurídicos, después de cumplir ciertos requisitos legales que, en síntesis, son: 1. La fusión deberá ser decidida por cada una de las sociedades que intervengan en la operación, en la forma y términos que correspondan, según su naturaleza. Así, si se trata de una colectiva o de una de responsabilidad limitada, la fusión deberá acordarse por los socios, computando el quórum y los votos de acuerdo con lo que prevenga el contrato social, si el caso refiere a una sociedad anónima, el acuerdo debe ser tomado por asamblea extraordinaria en los términos de la fracción 7 del artículo 182, de la ley en materia. 2. Los acuerdos de fusión se publicarán en el periódico oficial del domicilio de las sociedades que vayan a fusionarse, incluyendo el último balance de aquellas que dejen de existir. Igualmente, esta publicación deberá incluirse el sistema establecido para la extinción del pasivo. 3. La fusión no podrá tener efecto sino hasta dentro de 3 meses después de registrada su inscripción, mencionada en el punto anterior. 4. Durante dicho plazo, cualquier acreedor de las sociedades que se fusionen puede oponerse judicialmente a la fusión, la que se suspenderá hasta que se ejecutoria la sentencia que declara que la oposición es infundada. 5. La fusión surtirá efecto en el momento de la inscripción, si se pactare el pago de la totalidad de las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, o bien, si se constituye depósito bancario por su importe total, o si todos los acreedores otorgan su consentimiento. 6. Cuando de la fusión de varias sociedades resulte una distinta, su constitución se sujetará a las disposiciones legales que correspondan, de acuerdo con la ley de sociedades. Principales causas por las que las sociedades deciden fusionarse. Las sociedades se fusionan generalmente para: 1. Que aumenten los ingresos de las sociedades que se fusionan. 2. Disminuir los costos de producción. 3. Disminuir los costos de distribución. 4. Disminuir los intereses de capitales ajenos. 5. Aumentar la productividad de la empresa, utilidades. 6. Aspecto contable de la fusión. Los pasos necesarios para el registro contable de la fusión son los siguientes. Preparar el previo. 1. Saldar las cuentas complementarias del balance contra sus principales. 3. Valuar los activos para efectos de la fusión. Generalmente se evalúan a valores actuales. 2. Las diferencias entre el valor neto en libros y valores actuales, se ajusta contra la cuenta, resultados de la fusión, algunos llaman a la cuenta, pérdidas y ganancias de la fusión. 3. Saldar las cuentas de activo, pasivo y capital contable, en la sociedad que desaparece. 4. Registrar asientos de apertura, fusión por integración, o aumentos del capital social, fusión por absorción, según sea el caso.
XD, 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 CD, CD, XCD, CD, FC, CD. Unidad 2. Recurso 1. Lectura, disolución y liquidación de empresas. Disolución y liquidación de empresas. Concepto. La disolución es el acontecimiento jurídico que pone fin a la vida normal de la sociedad, termina el vínculo que une a los socios, impide en lo sucesivo continuar con la realización del objeto social y abre, por lo general, el estado de liquidación. En las sociedades existen dos causas de disolución: la total y la parcial. La disolución total de la sociedad no es sino un fenómeno previo de su extinción, o sea, la liquidación. Existe la liquidación parcial y sus causas, aunque no todas son aplicables a cualquier tipo de sociedad. Las siguientes producen disolución respecto de un socio: el derecho de retiro por parte del socio, violación de sus obligaciones, actos fraudulentos o dolosos contra la compañía, inhabilitación para ejercicio de comercio y otros que pueden establecerse en los estatutos. Esta disolución parcial no se trata de una parte. Las sociedades se disuelven: a. por consentimiento unánime de los socios; b. por haberse cumplido el término prefijado en el contrato de la sociedad; c. por la realización completa del fin social, o por haberse vuelto imposible la consecución del objeto de la sociedad; d. por la muerte o incapacidad de uno de los socios, que tenga irresponsabilidad ilimitada, en relación a los compromisos sociales, salvo que en la escritura constitutiva se haya pactado que la sociedad continúe con los sobrevivientes o herederos de aquel; e. por la muerte del socio industrial, siempre que su industria haya dado nacimiento a la sociedad; f. por la renuncia de uno de los socios, cuando se trate de sociedades de duración determinada y los otros socios no deseen continuar asociados, siempre que esa renuncia no sea maliciosa ni extemporánea. G. por resolución judicial. Liquidación. Es el conjunto de operaciones que se desarrollan en una sociedad que ha incurrido en causal de disolución, que incluyen la realización de su activo, el pago de su pasivo y la determinación, en el caso que existiera, el remanente del patrimonio social repartible entre los socios, el cual estará a cargo de uno o más liquidadores que serán representantes legales de la sociedad y responderán solidariamente por los actos que ejecuten excediéndose de los límites de su encargo. En términos generales, se entiende por liquidación de sociedades mercantiles al conjunto de actos jurídicos encausados a concluir los vínculos establecidos por la sociedad con terceros, con los socios y por estos entre sí. Los actos en cuestión reciben el nombre genérico de operaciones de liquidación y se desarrollan en dos etapas sucesivas a las que nos referiremos más adelante. La que comprende las operaciones de liquidación propiamente dichas y la que tiene por objeto la división y distribución del haber social entre los socios. Pasos a seguir para realizar la liquidación. A. Luego que se hubiera decidido la liquidación de la sociedad, por la causa que fuere, se nombrará un liquidador o junta liquidadora o síndico. B. Informar al Tribunal de Comercio de la situación y de los poderes que se hubiere otorgado. C. Se suspenderán todas las operaciones y se procederá a levantar inventario de todos los bienes de la sociedad. Se efectuará un cierre de ejercicio y se preparan los estados financieros. D. Se realizarán los activos, a los precios de la demanda en el mercado. E. Se cancelarán las deudas en su orden de prioridades legales. F. Se repartirá el remanente entre los socios en proporción a sus capitales aportados. Procedimientos para liquidar. A. Lograr el acuerdo de disolución. B. Publicación del acuerdo de disolución. C. Inscripción del acuerdo de disolución. D. Inicio del proceso de liquidación. E. Culminación de la liquidación. F. Inscripción de la extinción en el registro. Aspecto legal. Requerimientos ante la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. A. Formulario de solicitud de registro mercantil de sociedad de
Responsabilidad limitada, debidamente completado. B. Original del certificado de registro mercantil, o en su defecto. Solicitud de duplicado por pérdida. C. Nómina de presencia y acta de la Asamblea General Extraordinaria. D. Informe del liquidador. E. Carta de garantía. Requerimientos ante la Dirección General de Impuestos Internos. A. Certificado de registro mercantil original cancelado, CCPSD. B. Estatutos sociales. C. Informe del comisario. D. Nómina de accionistas. E. Informe del liquidador. F. Acta de Asamblea General Extraordinaria convocada por el liquidador. G. Poder de representación. H. Informe del gerente. I. Acta de cesión. Aspecto contable para llevar a cabo una liquidación. Pasos contables para llevar a cabo una liquidación. A. Preparar un balance general previo a la liquidación. B. Cancelar las cuentas complementarias de balance contra sus principales, para determinar el valor neto en libros. C. Valuación del activo bajo normas especiales. 1. El activo circulante a valor de realización. 2. Activo fijo a valor probable de realización, únicamente para efectos de liquidación. 3. El activo diferido a valor probable de recuperación. D. Las diferencias entre las normas de evaluación especial y el valor en libros se compensan contablemente contra la cuenta de resultados por liquidación. E. Practicar un nuevo balance para conocer el importe que se entregará a los liquidadores. F. Separar y agrupar el activo que esté afecto a garantías especiales de las que se encuentren libres de gravámenes, y clasificar el pasivo de acuerdo con la Ley de Concursos Mercantiles y Quiebras a fin de actuar con estricta justicia. G. Entregar activos y pasivos al liquidador. H. Registrar dentro de las operaciones de la empresa la venta de activos y liquidación de pasivos, de acuerdo con su grado de exigibilidad. I. Liquidar los impuestos correspondientes. J. Cancelar las cuentas de capital contable contra la cuenta accionistas cuenta liquidadora, para determinar el importe total invertido en la sociedad con la finalidad de entregar dicho importe a los inversionistas de la misma. La información financiera que se emita en este proceso de liquidación deberá señalarse después de la denominación o razón social las palabras en liquidación,